Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Para los que se unen por primera vez, les voy a presentar brevemente a nuestra ponente del día de hoy, que nos va a hablar del tema de empowerment, sobre todo en sus equipos de trabajo. Es la licenciada Gloria Janine Ricalde Gamboa, Janine para todos los conocidos. Ella es licenciada en Administración de Empresas y tiene una maestría en competencias igual. Tiene un libro, es autora de un libro de gestión de talento humano por competencias. Es socia y miembro de AEDU, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, Human Leadership y MR Global, un mundo de ideas conectadas. Cree firmemente en la capacitación constante de tu equipo de trabajo y por ello ella está hoy, el día de aquí, con nosotros. Son todos tuyos los micrófonos, Janine. Gracias, Vero. Gracias a Julio, a Ricardo y a Pedro que nos acompañan el día de hoy y a todos los que se vayan uniendo a nuestra charla del martes. Y pues seguimos ahora sí con la idea de platicar y ahondar sobre los nuevos requerimientos, creo yo, que las organizaciones de este 2021 requieren. Y quise hablar de esto. Hemos venido trabajando del trabajo en equipo, de la importancia de los equipos virtuales, y hoy nos toca al tema de empoderamiento, facultamiento o empowerment, como lo quisiéramos llamar. ¿Y por qué quise tocarlo? Ya vemos que el mundo de las organizaciones hoy cada día es más dinámico, requiere de un esfuerzo más en trabajo de equipo, requiere obviamente un mayor facultamiento. Tenemos también ya en puerta, ya en vigencia en México, lo que se llama la norma 35, que en uno de sus aspectos evalúa y nos pide trabajar sobre el control del trabajo, que tiene que ver directamente con el empoderamiento. Entonces, hoy quise pues seguir ahondando en este tema para darles tips a ustedes que les apoyen a ser más fuertes, más sólidas sus organizaciones a través de ir desarrollando, de ir estableciendo ideas, de ir planeando cómo hacer nuestra estructura organizacional más ágil, más efectiva, cómo hacer que nuestros colaboradores se sientan mejor y también, ¿por qué no?, pensar en la retención. Algo que me gusta del empowerment y quiero compartirlo, es un pensamiento tomado del libro de Ken Blanchard, que habla sobre empowerment precisamente, que dice, facultar a los empleados no significa darles poder, consiste en liberar los conocimientos, la experiencia y la motivación que ellos ya poseen. Definitivamente, cuando nosotros contratamos a una persona, cuando la hacemos parte de una organización, recuerden ustedes cuando entraron a sus empresas, nos sentimos motivados, nos sentimos llenos de ideas, con muchas ganas de aportar, de ser parte, de construir una carrera en esa organización, de lograr ciertos sueños, ciertas ambiciones dentro de la organización. Y esto es lo que nosotros, las empresas, este empuje con el que viene el personal nuevo, debemos aprovechar. Y también debemos de inyectar a aquellas personas que ya están en nuestra organización. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo en esta época que tanto se demanda esta realidad? Pues a través de hacer partícipe al colaborador de la realidad que vive la empresa. Y por eso cuando hablamos de empoderamiento, no se habla de dar poder, porque al final de cuentas el poder creo que ya está en la gente, como yo decía, porque si bien de acuerdo a la forma en que nosotros gestionemos esas competencias, esas habilidades, pues ahora sí el colaborador va a decidir de qué forma va a poner esas competencias en pro de la organización y del equipo de trabajo. Es decir, que no le estamos dando poder, el poder ya lo tiene.
Lo que vamos a hablar es cómo ese poder que ya tiene, encauzarlo, guiarlo hacia la visión de la organización y por lo tanto también al cumplimiento de su organización general. Son los tips que esta mañana yo voy a compartir con ustedes. No son muchos, son 3 tips que vamos a ver, que se dicen fácil, pero creo que a la hora de desarrollarlos es donde realmente entramos al aspecto importante de este facultamiento. ¿Cuáles son las claves para comenzar el proceso de facultar? Primero, compartir información con todos. Y allá es donde vamos a ver que nuestras organizaciones ya empiezan a ponerle obstáculos a esta idea. ¿Cómo es que vamos a compartir información con todos? Hay información que no se puede compartir. Pero también la pregunta es, si no compartimos información, ¿cómo le damos el conocimiento suficiente al personal para que él pueda tomar decisiones enfocadas, guiadas hacia el logro de la visión y hacia el compromiso de su papel? Vamos a hablar un poquito de esto. La segunda clave es crear autonomía por medio de fronteras. Es decir, que el compartir información es establecer cuál es la información necesaria y 2, establecer políticas, guías, planes, que son esas fronteras, que guíen, ahora sí, como me imagino, como un río, cuyos extremos derecho e izquierdo son la parte que pues guía ese cauce del río. Así nosotros debemos guiar y encauzar el comportamiento de nuestros colaboradores. Y tercero, comenzar a pensar en equipos de trabajo en lugar de jerarquía. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque creo que dentro de nuestra estructura mental, en lo que estamos acostumbrados, la pregunta va a ser, ¿cómo comenzamos a cambiar la jerarquía por equipos de trabajo? Pero estamos viendo que cada vez es más necesario porque nuestras organizaciones tienen que ser cada vez más ágiles, nuestro personal cada vez tiene que estar más capacitado, tiene que estar más rápido y más pronto a esa respuesta que nuestros clientes demandan de nuestro producto o servicio. Entonces vamos a hablar de estos 3 puntos en lo que corresponde el transcurso de este rato que estoy con ustedes. Primera, compartir información con todos. ¿Qué puedo decirles al respecto? Para empezar, es la primera llave que faculta a las personas y a las organizaciones. Entonces, ¿qué información tenemos que compartir aquí? Pues todo aquello que ayude, primero, a comprender el estado en que la organización está. 2, información que dé luz, que ilumine hacia dónde queremos ir. Y 3, empezar a aclarar los caminos y los propósitos, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, en cuanto por qué existe cada puesto, cómo contribuye cada puesto. El comenzar a compartir información de aspectos relevantes en cuestión de la situación me empieza a dar luz, empieza a hacer entender cuál es mi participación y empieza a ayudarme a comprender el impacto que mi trabajo tiene en la organización. Estos 3 puntos van a ayudar a comenzar a crear la confianza en los trabajadores, ¿ok? Porque ya la organización le está confiando a ellos información relevante, importante, que ellos dicen, como pasa en una familia, como pasa en una situación. Esto me compromete con la organización y a dar lo mejor de mí. Además, compartir la información de alguna forma es declarar que la empresa ya no está pensando en el modo antiguo, en el modo tradicional jerárquico, donde la información importante se quedaba en manos de los directores.
Ahora nos empezamos a ver como un todo y empezamos a entender como un todo que si no nos apoyamos como equipos, si cada uno de los que formamos parte de esa organización no trabajamos hombro con hombro, no sumamos ese esfuerzo, no hacemos esa sinergia, va a ser muy difícil lograr la visión. Y por lo tanto, dice la teoría que el compartir esta información a través de este proceso va a ayudar a que el colaborador se sienta ahora sí como si fuera dueño de la organización y a cuidar esa parte del proceso que está en sus manos, que es responsabilidad de ellos ejecutar. Y de aquí sus decisiones y su actuación van a estar en pro de un mejor resultado, cuidando los intereses de la organización. Esto, obvio, es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Se tiene que planear, se tiene que platicar y tenemos que empezar a establecer los canales. Aquí estamos hablando de la importancia de compartir la información. En el segundo punto, que es el que vamos a comentar a continuación, que dice crear autonomía por medio de fronteras, el objetivo que busca este punto es que la visión de la organización cobre vida cuando todos comiencen a entender el valor que su trabajo tiene en la organización. Como dice aquí, cuando todos ven el valor de su aporte como algo decisivo. ¿Mm? ¿Y qué significa establecer fronteras? Establecer fronteras significa, uno, no solo dejar claro el propósito de la organización, es decir, su visión, sino también comenzar a dejar a cada uno de los colaboradores claro cuál es su razón de estar en esa empresa, cuál es la razón de ese puesto que ocupa y al resultado que tiene que llegar. Decimos muchas veces que esto está claro, ¿ok? Porque hacemos un descriptivo de puestos, porque el descriptivo de puestos tiene el propósito y tiene la misión. Pero la pregunta es, ¿nos aseguramos realmente que la gente entienda su propósito y lo que yo como organización estoy pensando con respecto a ese puesto es la misma percepción que el colaborador tiene? Hay que cruzar esas ideas, hay que aclararlas y ponernos a trabajar. Valores. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante para la organización? Tenemos que platicar de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a nuestros propósitos, cuáles son esos aspectos importantes en cuestión de colaboración, de ética, de resultados, de trato al cliente y empezar a formar esas mentes. Tercero, imagen. Aquí tenemos que cerrar una brecha entre la imagen que tienen los colaboradores, la que tenemos nosotros, para establecer una imagen que queremos darle al cliente. Y aquí estamos hablando de productividad, de eficiencia, de resultados. Y esta es la información que nosotros debemos comenzar a trabajar con nuestra gente. No basta con decir no estamos siendo productivos. Y esto se los digo como ejemplos. Cuando esto no llegamos a desarrollarlo, pero nos quedamos en la fase inicial, pero sí les puedo decir que en la empresa cuando empezamos a trabajar esto, empezamos a entender una realidad. Antes se les decía a los colaboradores, es que no estamos siendo productivos, es que no estás alcanzando tu eficiencia. Créanme que estas palabras no son suficientes para el colaborador para comprender esa imagen, esa fotografía que nosotros queremos plasmar dentro del desempeño de la organización. Hay que ser más concisos. Y cuando empezamos a hablar que para nosotros ser productivos era el porcentaje de merma que estábamos produciendo, el que teníamos que sacar los contenedores a tiempo, con el costo, con las piezas completas, cuando empezamos a hablar
de cosas tangibles que ellos entendían y a compartir esa información con ellos, empezaron a entender. Y ya cuando decíamos no estamos siendo productivos, cada quien empezaba a entender en qué parte tenía que mejorar. Y créame que esto unió mucho. Y cuando empezamos a hablar de estos valores, de esta imagen, ya no hace falta pensar qué metas debo de establecer. El mismo proceso me empieza a poner solito las metas que debo yo de alcanzar, porque esas metas están relacionadas con la visión y están relacionadas con la mejora continua. Esto lleva también a una mayor clarificación de roles y empieza a ayudarnos en hacer más flexible, más ágil nuestra estructura organizacional y nuestros sistemas. Y si antes no estábamos acostumbrados a trabajar con sistemas, créanme que empezar a trabajar con un objetivo de facultamiento nos empieza a establecer dónde, cuándo y por qué hace falta un sistema que nos ayude a estandarizar y a hacer más ágil, más productivo y más rentable los procesos. Pongamos en práctica siempre y pidámosle a nuestros jefes, a nuestros coordinadores de área, esa lista del empleado en materia de cómo él percibe sus responsabilidades, en los resultados que él tiene que dar, en el aporte donde él siente que está, y comparémoslos con esa lista de la organización que establece dónde y cómo está percibiendo las responsabilidades y el aporte de valor del empleado. Y no dudemos que nos vamos a encontrar con una sorpresa grande allá. Normalmente la percepción que la organización tiene con respecto a cada puesto y la persona que ocupa cada uno de esos puestos siempre van a ser distintas y lo enriquecedor que es platicar con ellos. Queremos una retroalimentación positiva, queremos una retroalimentación que motive. No hablemos de no alcanzar objetivos. Empecemos por hablar qué espera la empresa del puesto, qué entiende el colaborador y empecemos a cerrar brechas allá. En resumen, esta etapa, como pongo acá, se basa en esa información compartida donde aclaramos la visión con una retroinformación de todos hacia todos que nos ayude en la clarificación de roles, de metas, que nos ayude a definir más claramente esos valores que tenemos que vivir para que esa visión se dé y las reglas que sustentan o que van a sustentar nuestras acciones y a desarrollar estructuras y procedimientos que faculten a las personas en cada punto de vista. Y ya por último entramos a la tercera, que aquí pues empieza el reto también en la organización. Empezamos a hablar de reemplazar a la jerarquía con equipos autodirigidos. Yo creo que si un director, un inversionista revisa esta idea, créame que al final todos queremos llegar allá. Qué padre ya llegar a ese escenario donde todos entendamos nuestra misión, donde todos trabajemos día a día por ir perfeccionando esos roles, esa misión. Tendremos retrocesos, es parte de nuestra naturaleza humana. No somos perfectos y dentro de ese proceso siempre habrá caminos que tendremos que hablar, que clarificar. Pero qué padre cuando todos entendemos esta parte. Y facultar, pues como dice aquí, proviene de enseñar a otros cosas que pueden hacer para depender menos de sus jefes. ¿Mm? Es decir, qué productivos nos vamos a volver cuando a cada quien necesite menos de su jefe para poder tomar una decisión. Que él ya vaya entendiendo dónde está su responsabilidad, que vaya entendiendo esa guía, esos valores y él vaya actuando por sí solos. Esa es la tercera etapa
del facultamiento. Y esto empieza a lograr equipos autodirigidos que nos vamos entendiendo, que ya háblese ventas, producción, recursos humanos, finanzas, todos vamos entendiendo dónde está nuestro rol y dónde tenemos que trabajar para que cada área funcione como ese engranaje de un reloj para que dé la hora exacta, que es el cumplimiento de la visión. Y equipos facultados que, claro, van a ser o pueden hacer cada vez individuos más facultados. El mismo facultamiento del equipo, la misma responsabilidad que el equipo va llevando cuando la gente va entendiendo su labor, va haciendo que los propios individuos de ese equipo se vayan formando, se vayan desarrollando para alcanzar las metas del equipo y prepararse para los nuevos retos. En México tenemos un reto. Estamos más acostumbrados al individualismo que al equipo. Entonces, ahora sí, como compromiso de todos, como labor de todos, debemos aprender y entre todos debemos enseñar cómo debemos trabajar en equipos autodirigidos. Aquí se requiere una coherencia, una práctica tanto de jefes, coordinadores de equipos, de estar aprendiendo y estar en práctica diaria de cómo ir formando y mejorando nuestros equipos autodirigidos. Esto obviamente nos va a sacar de nuestra área de confort, a lo que estábamos acostumbrados, a que vamos a aprender a hablar con asertividad, a exponer nuestras ideas, a aceptar la democracia y establecer compromisos de acuerdo a la dependencia de los demás, a cubrir mi función y muchas veces ayudar a cumplir los otros mientras vamos poco a poco soslayando esa falta de competencia que hay en los demás. Y esto obviamente implica una molestia al principio, implica dar a lo mejor un poco más, implica tomar decisiones para gente que no quiera ser parte de ese barco, ¿ok? Pero recordemos que no hay proceso de mejora que no implique el renunciar, el sacrificar y el hacer algo que no estábamos acostumbrados por un bien mejor. Repito, todos tenemos que entrenarnos en esas destrezas de equipo, tenemos que aprender a hacer equipo y dentro de ese aprender a hacer equipo, tenemos todos que establecer ese compromiso y apoyo partiendo desde dónde. ¿Qué es lo que enriquece esto? Cuando el propio inversionista, la dirección, decide por ir este camino, el compromiso, el apoyo y el ejemplo que vienen desde ese alto nivel es lo que motiva a todos a enrolarnos en esto, porque ya estamos viendo que los viejos caminos están quedando atrás y nuevos caminos se abren ante nosotros, que esto es lo que nos motiva. Puede sonar romántico, pero créame que funciona. No puedo yo en lo personal darles un ejemplo completo porque no tuve la oportunidad de vivirlo, pero sí puedo decirles que yo me quedé entre el camino, pues ahora sí, de desarrollar equipos y cuando esta facultad se dio, cuando se veían los resultados, cuando se celebraban esos éxitos, todo aquello que teníamos que trabajar para mejorar nos parecía corto porque lo que nos motivaba, no solo sentíamos que llegábamos a la oficina a diario a aprender, sino que llegábamos diario a dar lo mejor de nosotros. Esto liberaba mucha tensión, hacía inclusive que mejorara el compañerismo entre nosotros, generó mayor honestidad, porque ya nadie se sentía en competencia con alguien, sino pues ahora sí la competencia era sacar la visión de la organización, los retos donde estaban, ¿ok? Y pues si esto no nos ayudó a llegar al final, porque pues ya decisiones políticas, económicas y financieras corporativas
tomaron a otra decisión válida dentro de la estrategia. Sí, esta etapa les puedo decir que en la vida real esto sí funciona y si lo vamos trabajando poco a poco, no es un proceso, ahora sí, despacio, un proceso que digamos en 6 meses, un año, sí podemos sacar tiempos, pero todo depende, ahora sí, del esfuerzo, del trabajo, de las ganas que pongamos todos para que este proceso se haga más ágil. Pero créanme que nosotros en una vuelta de 4 años ya habíamos tenido un avance bastante fuerte en la formación, en el, ahora sí, autocontrol que cada quien tenía en su puesto, en su departamento, y que ahora sí nos guiábamos con respecto a la información que de esos procesos derivaban. Y esto, a la larga, ¿a qué nos va a llevar? A hacer nuestras estructuras más planas, a crecer más horizontalmente, porque vamos a ir desarrollando equipos con destrezas específicas que vayan enfocadas a la resolución completa de la misión y problemática de la organización. Esto es para mí lo más enriquecedor, lo que decimos, qué padre, esta etapa no la vi, íbamos hacia allá, pero puedo decirles que ahora sí es como un molino de viento cuando empieza a girar, que es ese inicio del proceso y va girando a través del tiempo, que es el desarrollo. eh, esa fuerza positiva hacia la acción, hacia los resultados y a esa unidad que como equipo necesitamos, se va dando. Y lo que queda es un camino de perfeccionamiento. Yo les invito a, ahora sí, con tantos retos que tenemos pues en este año 2021 y que ya nos viene el 2022, donde la virtualización, el avance de la tecnología, de la robótica, está haciendo cada vez más cambios en las formas de hacer las cosas y que van enfocados a la satisfacción del cliente, hagamos una revisión en nuestras empresas, cómo podemos refrescarlas, cómo podemos generar ese compromiso en tiempos de reto y ser más efectivos, más productivos para salir adelante. Esta idea que yo les platico para que ustedes tengan, y ustedes lo saben, no es nueva. Esto viene de finales de los 80, principios de los 90, o sea, estamos hablando ya de casi 40 años atrás de esta idea del facultamiento. En México tal vez estamos todavía en el desarrollo, pero ahora sí creo que la historia con la realidad actual se han unido y esto cada vez más urge si queremos ser más competitivos a nivel global. Sea que vendamos un servicio, sea que vendamos un producto, la realidad es que lo que nosotros hacemos, nuestras empresas, están ahora sí en un escaparate global de competencias, porque todo lo sabemos. Solo basta con entrar a la red para ver que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros producimos, otros también lo están haciendo, lo están vendiendo a través de la red y esto hace pues que nuestras metas, nuestros retos sean más fuertes, más grandes. Y es aquí, yo oía la semana pasada que las empresas que van a perdurar, que van a existir, son aquellas que logren desarrollar y establecer en sus organizaciones el crecimiento exponencial, ya no el lineal. Y la antigua jerarquía, la forma de hacer las cosas, ahora sí, sin este facultamiento, con un control central, están muy referidos a ese crecimiento lineal. Queremos innovación, queremos compromiso, tenemos que empezar a trabajar, a pensar en ese crecimiento exponencial que requiere ¿qué?
facultamiento, comprensión, que cada quien vaya tomando control perfecto del por qué está en ese puesto y vaya desarrollándolo. No nos quedemos atrás, vayamos creciendo y quiero aprovechar para ya no cansarlos más el día de hoy, pensando en todo esto que viene, que necesitamos hacer más ágiles, más flexibles. La próxima semana quiero hablar de algo que también muchas veces no ponemos atención, que creemos que tenemos, que es ahora sí empezar a poner en orden esa información, esos procesos y empezar a pensar en sistemas de gestión, como nos dice el facultamiento. Y pues el próximo martes tendremos a un experto en sistemas de gestión, donde sin hablar de programas ISO o de certificación, sí podemos hablar cómo el desarrollo de sistemas de gestión ayudan al crecimiento de la organización. Y aunque no estemos en un pensamiento de certificación, sí podemos comenzar a trabajar en el perfeccionamiento de nuestros sistemas para una mejora continua que nos lleve a una mejor competencia, a una mejor estabilidad y a un mejor marco a la organización. Así que los invito y los espero el próximo martes con la plática de sistemas de gestión y les dejo esto para que ustedes piensen, analicen cómo mejorar en su organización. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Janine. Muy buenos días, sigan teniendo todos ustedes. Gracias por acompañarnos y en el chat les hemos dejado nuestro canal de YouTube para que vean las 23, 24 pláticas que ya hay ahí de cada martes y el próximo martes nos vemos con sistemas de gestión. Muchas gracias, Janine. Y gracias a todos Gracias, Vero. ustedes.